zati bat egingo dut euskeraz hasieran, eta bukaeren ere, tartekatuko dut pizka bat ere euskeraz, baina gero hildo nagusia gaztelaniaz arituko naiz, batzuetan euskeraz aritzen naizenean egongo da hor erderaz ikusteko. Voy a combinar castellano y euskera, pero voy a empezar con euskera y luego paso al hilo conductor que va a ser el castellano en la charla. Hor dituzue berri batzuk, azkeneko 3 urtetakoak. Se puede seguir en castellano los incidentes que son titulares de periódico. Bota zioten ez, jokalari bati, biltzan zana, platano bat. Jolasten ari izan bitartean, hori, salatu egin zen, delitu bezala. Danak dira delituzkoak izango ote direla, ez? Judutarrek, Twitterren bitartez zabaltzen diren mezuak eta auzitegietara eraman egin ditu, ez? 16 urteko mutil bat edo izan zen jipoitua neonazien talde baten eskutik eta, ez? Jipoia, neonazik ematen duten jipoia. Albiol alkate bat, eta nok ezagutzen duguna, Katalunian aritzen dalako, eta Marotoren pareko izan ditekena hori Katalunian, berak banatzen zituen panfletoak, hori talde etniko batzuen kontra, ez? Kasu honetan, rumanoen kontra, ez? Asko daude, baina Ohioen, estatu batuetan. 16 amiz, erlijio talde batekoak eta izan ziren salatuak, nolabait tratu humiliagarria eman nahi zizkioten bere kide batzuei, bezarra mozten nolakoak, ez? Hori gorroto delito omen da. Artzapezpikua, homosexualen kontra. Aztakeriak izaten dituztenean, modu agerian, horiek gaixoak omen direlako, eta bar, ez da? Hori ere, gorroto delito omen, hori kartzela zigorrarekin zigortu beharrekoa. Berri ere futbolean. Osasunaren taldekoa, birauka eta jarduntzuela, ez? Judio kabron, judio muerete, jokalari baten kontra. Hor ere egon zan izun administratiboa. Delitua, omen, eta izun administratiboa. Delitua da? Edo ez? Lehenengo ikuspegi bat edukitzeko, ez? Ez dakik goratzen zareten hor, furgoneta baten aurrean da, bazegoen tipo bat esaten zuena sortuko zuela Koranen kontrako eguna. Baina ez Koranen kontrako eguna, Korana erretzeko eguna. Eta horrek piztu zuen ikargarriak, munduko beste munduan. Bakarik ekitaldi bat, simbolikoa, piztu egin zuen, nolabait eta sua munduan zehar, ez da hori gorroto delitua, ez? Bartzelonan egon da urtetan eta urtetan neonazien propaganda zentrorik handienak. Liburutegien bitartez hor egon dira tribunaletan, eta tribunaletan gero bueltatuko gara hortara eta horiek gorroto delituak, horiek benetan pisua bat dute eta urtetan egon dira, tribunaletan. Peperen kampaina, primero Norte Bilbao, zozo rasismo, salatu egin zuen, hori delitua ere edo. Lehen esan duguna ere taldeen arteko talkak, ez? Nigeriano batzuk edo bitezkela beste kasu honetan Ijitoen kontra, ez? Egon zan olako nigeriar bat itzalako, sortu zen olako estanda talda etnikoen artean, ez? Hori alda baita ere, zuzenbide beran egon behar duena. Askoz gehiago ez nahi lusatuko, baina asko daude, ez? Homosexualen kontrako erasoak, diskapazitatuen kontrako erasoak talde musika batek eta kanta batean diskapazitatuen, desgaituen kontrakotan diskurtsoa zeukan. Marine Le Pen, musulmanen kontrako gorrotoa zabaltzen ogen zuen ja 2011 garren urtean, parentesiak 2015 garren urtean. Danak dira berriak, egunkaritatik hartutakoak eta urtea hor azatzen da. Llamar 02 a vascos y catalanes, hori delitu alda. Besterik gabe, hori zakaritik. German Wings, salto egiten dut, German Wings, gogoratzen zarete gazkina hori zan, hor katalan asko egon ziren, eta denetatik ikusi behar izan genuen katalanen kontra, ez? Posten, istripu hori egon txalako eta hori alda, gorroto delitua ere. Horrek ekarri du, ez? Alakoa, Altsasukoa, ez? Altsasun Guardia Zibilen kontrako
jipoia, inzidentia ditu nahi duzuen bezala, barne ministroak esan zuen hori gorroto delitua da, gaur terrorismo delitu bezala kontsideratzen da. Bukatzeko, adibideak, Bueno, Wyoming eta Dani Mateo, badakizu ez, hori sextako gazetari horiek eta Valles de los Caídos en kontrako komentario satiriko batzuk bota dituzten eskero, eraman dituzte, hori auzitegietara, eta leporatuko diete, erbizioaren kontrako delitu batzuk gorroto delituak omen, ez? Atzo haiek beraiek esaten zuten komunikabidetan, gorroto delitua bada gorpuak egotea. Hau da, memoria historikoaren gaietan, inguruan gorroto delitua. Eta Bueno, y ahora me pedís a mí que yo os defina los delitos de odio. Pues no es un tema fácil, como no va a ser fácil, pues yo tampoco vengo aquí a decir lo que son los delitos de odio, sino yo voy a intentar un objetivo, no sé si lo lograré, en tiempo, intentaré, que es, a la vez que presentar la legislación de una manera entendible, que se puede entender, también decir cómo debería ser. O sea, voy a combinar las dos cosas. Si de eso sale luego pues algún debate y un par de ideas claras, yo creo que sería suficiente, ¿no? Porque no son temas fáciles, ni nadie tiene el libro de cómo es esto. Entonces, vamos a hacer una pequeña incursión con ese doble objetivo, más o menos poner orden en qué hay y qué debería ser, porque yo ya os digo desde ahora que no me gusta cómo está la legislación y coincido en muchos de los diagnósticos que se han hecho desde otros sitios de cómo debería estar una legislación bien para que ayude, ¿no? La legislación tiene que ayudar a las políticas sociales, a la construcción de sociedad, a la resolución de conflictos, entonces puede estar bien o mal. Entonces intentaré lograr esos dos objetivos, a ver si lo consigo. Horretarako 7 puntutan banatu dut. Pasatuko dut informazio asko eta referentzia legalak sartuta egongo dira, baina ez diot informazio guztiari ez diot kasunik egingo, ez. Berek eta behin argiketa kontzeptuala hau da hitzen jokoa eta zer den hau, saiatuko naiz argitzen nondik datozen, hemen diskriminazio delituak dira, gorroto delituak, nola dago gure esparru kulturalean, nola dago legegintza beste nun baiten, gure inguruan, Europan, Estatu Batuetan, antzekoak gara, ez, bai. Gero, nazioarteko estandarrak aldaude, hemen, esaten digutenak, nola jardun behar dugun, eta gero, bueno, nola dago kode penala, nola aplikatzen da, gauza bat da ze lege dagoen da, gero nola aplikatzen da, aplikatzen da edo ez da aplikatzen. Hori ere fundamentala da. Gero, informazio sume bat urraketa administratiboak, isunak, bueno, azkeneko hausnarketa bat. O sea que 7 puntos que pretenden ser como una pequeña ensalada de puntos que luego me van a mí ayudar a coser las valoraciones, ¿no? Sobre determinados, bueno, pues me apoyo en cómo están las cosas en el ámbito comparado, en derecho internacional, cómo está la legislación, cómo está la jurisprudencia para llegar a unas valoraciones finales y ahí entrar en diálogo, sin problemas. No me voy a fijar en todo lo que pongo, porque no tengo poco tiempo, entonces hay un primer punto que es que al principio se hablaba de delitos contra la discriminación y en realidad el legislador mezcló lo que era, y me voy a esta última parte, ¿no? Una propuesta que pongo, ¿no? Racismo, xenofobia, discriminación, transgresión del principio de igualdad. Cuando se discute todo lo que es si el Código Penal tiene que entrar en estos terrenos, en el imaginario del legislador, el legislador al final no hay un legislador unificado que tiene una racionalidad, sino que es un conjunto de partidos que están interoperando, ¿no? Entonces, había como una especie de inconsciente colectivo de que íbamos a ir contra el racismo, pero se mezcló todo. No solamente las prácticas valorativas negativas contra grupos por el color de la piel, sino también contra grupos étnicos, que eso ya es un salto, ¿no? Del color de la piel a lo que son grupos étnicos, pero también a todo tipo de práctica discriminatoria. Y por último, incluso a la transgresión del principio de igualdad, que son como capas de cebolla, ¿no? O sea, que podemos identificar a los grupos, vamos a decir diana, desde el punto de vista del derecho penal, a quienes se les agrede para protegerles, pues por el color de la piel, por el ámbito étnico, que nos lleva a las minorías nacionales, a las minorías lingüísticas, que tiene un referente histórico en derecho, que es todo lo que tiene que ver con la protección contra el genocidio, ¿no? Pero luego también existen otro tipo de colectivos, ¿no? Que tienen ya más que ver con la discriminación en sentido técnico, que es prácticas negativas, valorativas, sean discursos, sean prácticas contra minorías que históricamente han estado marginadas, como puede ser
género o otro tipo de colectivos, que ya no es lo étnico, sino que se va expandiendo. Y luego ya, no digamos el principio de igualdad. El principio de igualdad se puede romper con las mayorías, porque es un trato arbitrario, ¿no? Eso ya es el máximo, ahí está todo tipo de colectivos, ¿no? La hipótesis de la que parto es que el legislador, teniendo en el imaginario colectivo el racismo, sin embargo, luego se expandió y mezcló todo esto. Luego entró en la regulación legal. Así se empieza en el 95 a hablar de estos delitos. No tienen presencia social en términos de medios de comunicación, pero hay otra variante terminológica, digo por aclarar, ¿no? Que es esto del discurso del odio, que viene de otro lado. El discurso del odio viene básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que pasó con el holocausto nazi. La comunidad internacional se dota a sí misma de una serie de instrumentos para preservar la dignidad humana por encima de los estados. Derecho internacional de los derechos humanos. Eso a nivel de Naciones Unidas. Pero en Europa teníamos el Consejo de Europa y bajo su paraguas la Convención Europea de Derechos Humanos. Y ahí se definen lo que son los derechos humanos de todos, pero se pone como un veto. Cuidado, no vamos a permitir, sin embargo, que nadie utilice el nombre de los derechos humanos para introducir el veneno de la propaganda neonazi, para evitar que se reviva el nazismo, que estaba ahí y que estaba con sus rescoldos, que puede, mediante la propaganda neonazi, sobre todo el negacionismo de Auschwitz, no fue para tanto, no matamos a tantos, es mentira, se exageran las cifras. Ese tipo de propaganda se quiere cortar de raíz, que pueda tener juego de reivindicación quienes intenten impulsar ese tipo de discursos que quieren cavar la fosa de la democracia, esos discursos del odio. A eso no le damos ni entrada en la Convención Europea de Derechos Humanos. Esa es la categoría de discurso del odio, que nace en el 40, que tiene que ver con palabras, cometer delitos con palabras. Y que ahí os pongo casuística: odio racial, antisemita, negacionismo, o sea, negar que existiera, revisionismo, odio religioso, apología del terrorismo, incluso odio nacional, ideológico. O sea, todo está en torno a lo étnico, lo ideológico y lo religioso, como categorías de palabras a las que no se les va a permitir nunca ni siquiera considerar a ver si están ejerciendo sus derechos fundamentales. Y eso se distingue también de lo que es discurso del odio frente a delitos de odio. Delitos de odio, esa terminología es más importada desde Estados Unidos, en donde, ahora voy a señalar, tienen un cuidado mucho mayor que en Europa con la libertad de expresión. Por eso en Internet campan todos los discursos del odio, porque están protegidos constitucionalmente en Estados Unidos y no en Europa, pero como la red no tiene límites, pues bueno, se expanden. Entonces optan más por la protección mediante delitos de odio, que son agravaciones. Cometes un delito común, pero lo particulariza sobre un colectivo, ese añadido que conecta el delito contra todo un colectivo entero, tiene esa forma de daño supraindividual colectivo, eso será el delito de odio. Entonces, esta terminología que estaba en Estados Unidos, por simplificar, ahora ha venido aquí. Y entonces ahora parece que hay delitos de odio por todos los sitios, ¿no? Entonces, este es el mapa, ¿no? Terminológico, ¿no? Por tanto, no todo discurso de odio será delito de odio. El delito de odio es una terminología más general, pero también se habla de delitos antidiscriminatorios o de delitos xenófobos, racistas. Y se puede distinguir unos y otros a veces por la cantidad de colectivos que metemos a proteger. Bueno. ¿Cómo está el derecho comparado? ¿Cómo lo protegen el derecho comparado? Antes de mirar cómo está en el Código Penal. Voy a comparar solo el espacio de Estados Unidos, podría complicarlo mucho más, pero por simplificar, Estados Unidos frente a Europa, vamos a decir Europa Central. En Estados Unidos, todo lo que es discurso del odio es libre, no hay ningún reproche penal. Hay una sentencia que es muy gráfica, que es allí el Ku Klux Klan es el que estuvo operando históricamente, ¿no? Entre otro tipo de colectivos, con muchísimos muertos a sus espaldas, y sabemos cuál es su lenguaje de odio, su lenguaje de amenaza. Entonces, en muchísimos estados federados de Estados Unidos estaba prohibido, con reproche penal, quemar cruces delante de una casa. No, si te queman una cruz delante de la casa y eres una familia negra, pues bueno, ya sabes, ¿no? ¿Qué mensaje te están mandando? Hacer eso estaba penado como delito. Lo llevaron a la Corte Suprema americana, que ahí es como el constitucional aquí,
y le dijo el Constitucional, esto se puede hacer, esto está dentro de la libertad de expresión. Hay que combatirlo mediante coraje cívico. Hay muchos ejemplos de cómo con coraje cívico se puede combatir. Entonces esto tiene que estar libre. Tiene que ver con el entendimiento de la libertad de expresión en Estados Unidos. Sin embargo, sí consideró, y es el caso Wisconsin contra Mitchell del 93, ahí van con sentencias, aquí no, pero bueno. Una sentencia importante es la que marca la pauta. Entonces, en el 93 es un caso que muchas veces ocurre, ¿no? Que son un grupo de personas negras que están viendo una película, Mississippi Burning, se quema Mississippi, no sé si os acordáis, ¿no? Típico pueblo de Estados Unidos, en que tiene que ir el FBI a poner orden porque el Ku Klux Klan está matando a todo el mundo. Claro, eso indigna, están viendo la película y pasa un chico joven, y dicen, vamos a por él. Y ese vamos a por él, le dan una paliza, y entonces se les castiga por darle una paliza con un agravante de haber estado motivados por el odio. Entonces él dice, al que le castigan, a las personas, no, me están coartando mi libertad de expresión, me tienen que castigar solo por darle una paliza, no porque vaya contra ese colectivo. Y dice el Supremo, no, esto sí se puede. No se puede encerrar los discursos, no se puede cometer delitos con palabras, pero sí se pueden agravar penas. Entonces, en Estados Unidos, la pauta legislativa es, a los delitos comunes a veces les incrementamos la pena. Esa es la política de refuerzo de los delitos de odio. Al resto campo libre, mientras que en Europa ha sido lo contrario. Por la propia experiencia que se ha tenido, se partió de ese discurso del odio que os he dicho antes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso se llevó a los códigos penales. Bueno, hay un parágrafo alemán que es la incitación a la población, el incitar, no odiar, odiar no es delito. Y es eso, intentaré luego volver sobre ello, ¿no? No se trata de odiar, lo que debería ser una conducta que sí merece reproche penal es conseguir que se ponga en marcha el odio mediante un contexto en el que sea inminente la violencia. Eso es el espacio real donde el derecho penal tiene que intervenir, no en todo lo demás. Bueno, entonces, unos delitos agravados y otros delitos con palabras, más o menos. Pero en ambos, durante décadas, de los 40 hasta prácticamente los 90, más de 50 años, con sociedades multiculturales, con presencia de grupos minoritarios, con coexistencia, es decir, no son sociedades que están haciendo legislación simbólica, sino que tenían dentro el problema, aguantaron 40-50 años con una legislación penal que solo protegía grupos étnicos o religiosos, que es la matriz del genocidio. No se metía en enfrentamientos ideológicos, no se metía en violencia de género, estaba restringido. De momento no lo valoro, pero que quede como dato. Y todo eso se lleva a un estándar universal. Es decir, hay un detalle que es lo que provocó que en 5 años, es un récord, se aprobara una convención, la Convención contra todas las formas de discriminación racial de 1965. En 1959, por primera vez en Alemania, aparecen otra vez pintadas neonazis, se violan algunas tumbas. Entonces, el gobierno alemán, que claro, ve expuesta su imagen pública, ¿no?, como que revive otra vez el nazismo, impulsa una declaración e impulsa una convención que fue la más ratificada durante décadas, uno de los instrumentos de derechos humanos más importantes. Hay muchos instrumentos de derechos humanos, pero hay 8 o 10 que son los fuertes. Este es uno de ellos. Bueno, pues ahí, que también es muy, muy inhabitual, se introducen determinadas regulaciones para que los estados las sigan, pero se introduce la obligación de que quien ratifique esta convención tiene que meter en su código penal un delito de odio con palabras. Entonces, ese hilo conductor europeo se mete en el estándar universal, queda ahí durmiendo, y luego se va a recuperar, lo vamos a ver a partir de los 90, se extiende a todo el mundo, empieza la legislación a cobrar vida, ¿no? Bueno, y eso también lo copia Europa. Por tanto, la referencia en Europa durante décadas ha sido un delito de odio con palabras sobre los grupos étnicos, punto. Algo así como, si genocidio es masacrar a un grupo étnico, lo que no se puede es, con eficacia, preparar no el caldo de cultivo, sino precipitar el paso anterior. No vamos hasta el principio de la cadena, de cuando tenemos las ideas, cuando empezamos a decir barbaridades, cuando empezamos a ofender, sino que sea creíble, pues porque Radio Machete en Uganda, ¿no?, dice vamos a por las cucarachas. Vamos a por las cucarachas no es un insulto, es vamos a matarles.
y de hecho se fue a por ellas. Es decir, a veces las palabras precipitan la última fase. Entonces, para esa última fase es lo único que estaba previsto en los estándares internacionales, ¿no? Bueno. ¿Cómo está el Código Penal? No sé cómo voy de tiempo. Pues en YouTube. Bueno, Mamá. es que verán así. Vale. Pues hay una barbaridad de preceptos. Una barbaridad. Hay 14 preceptos. No os voy a aburrir, no los voy a repasar todos, los tengo por ahí, pero se confundió, el legislador español confundió lo que es una política antidiscriminatoria, que tiene que ser una ley general, en la que tienes que intervenir en lo laboral, tienes que intervenir en el ámbito civil, tienes que intervenir en la base social, y luego tiene que haber una pequeña política penal de complemento. Hizo lo contrario, sin una política antidiscriminatoria fuerte, en términos de políticas públicas, bueno, pues metió la política antidiscriminatoria en el Código Penal. Entonces hay 14 preceptos, así, pero además no hubo nada antes. Bueno, que eso en términos jurídicos es todavía más grave, o sea, no se puede empezar con... Uno empieza a conducir, no puede empezar a conducir un camión, hay que empezar más suave, porque si no, los instrumentos jurídicos no son simplemente la ley, es cómo se definen, cómo se aplican, cómo están los operadores jurídicos, cómo está la sociedad. Bueno, entonces hubo un aluvión de preceptos que no es solo la protección de grupos étnicos, sino que es todos los colectivos, todos, por cualquier razón. Todos tienen la misma protección, no se distingue. Entonces se rompen las compuertas. Bueno, esto empezó en el 95 y se va reduplicando. Cada gobierno que llega le gusta esto. Igual que los delitos contra los delitos sexuales, pum, le meten un cambio. Aunque eso genere más problemas que soluciones, bueno, pues está como sometido a la motorización legislativa, ¿no? Hay 4 preceptos para que veamos un poco la complejidad. Luego a ver algunos casos de cómo está funcionando, que creo que me da tiempo y luego ya paso a la programación, ¿no? El delito fuerte es el delito de provocación del artículo 510, que solo leerlo tardaría 5 minutos, ¿no? Pero que debería ser el discurso que precipita el paso inminente al acto. El estándar debería ser, cuando hay un tipo de discurso que va a generar que se pasa directamente a la violencia, y eso se puede analizar, ¿no? Ahí sí interviene el derecho penal, no antes. No cuando eso se va preparando. El caldo de cultivo se tiene que combatir de otra manera, si no nos cargamos la libertad de expresión. Entonces, el delito de provocación es el precepto fuerte, pero también hay una asociación ilícita para cometer actos racistas, que también es un tipo adelantado. O sea, solo por estar en una asociación que pueda tener la idea de cometer delitos de este tipo, ya se intervendría. Eso es un tipo, decimos, adelantado. Antes de que se haga nada, ya está el derecho penal interviniendo. Pero hay también un delito de amenaza colectiva, del 170, porque los preceptos que están pensados para el terrorismo y los preceptos que están pensados para el odio, el delito de odio, están empezando a confluir, y se empiezan a mezclar unos con otros. Y además hay un bloque de delitos contra los sentimientos religiosos, por si acaso no teníamos suficiente, en donde se mezcla desde entrar en una misa hasta el escarnio. ¿Qué es el escarnio? Que son más bien delitos de injuria contra determinadas religiones, ¿no? Bueno, esos están ahí. Todo esto son los bloques de delitos de odio que han estado durmiendo el sueño de los justos, porque ya vamos a ver que no se han aplicado nunca, durante años. Bueno, solo un flash. El delito del 510, ese que digo, son 6 delitos, no es uno, es 6. O sea, si esto se lo toman en serio los jueces y empiezan a aplicarlos, vamos todos a la cárcel. Ningún problema, porque las personas no las podemos cambiar, ¿no? ¿Sabía? Entonces, ahí vamos todos. O sea, si esto se aplicara en abierto, cabe todo. De hecho, lo que ha ocurrido es que no se aplica nunca, lo que está en abierto, ¿no? Entonces, está demasiado abierto y por eso hay tanto titular, todo parece delito de odio. Depende en manos de quién caiga, ¿no? Bueno, yo tengo como 4, bueno, habrá 7, 8 condenas, no hay más que 4 o 5 condenas de verdad del 510. Pues la más famosa fue la de la autoría del libro La mujer en el Islam, con consejos sobre cómo administrar el castigo físico a la mujer. Se le castigó por el artículo 510.
pero como suena desde el 95 que entró en vigor, estamos en 2017, se cuentan con los dedos de la mano las veces que ese delito de 510 de delito con palabras se ha aplicado. Contra 3 o 4 condenas ha habido 1000 debates jurídicos. O sea, el mayor centro de propaganda neonazi, que lo conocían los alemanes en el 90, cambiaron su código penal para castigar la importación de propaganda neonazi que venía de Barcelona. Todo el mundo sabía en Europa que en Barcelona era el centro de propaganda neonazi más fuerte, pues han estado sometidos a un proceso penal larguísimo en donde se les absolvía de muchos de estos delitos. Y estamos hablando de lo neonazi, ¿eh? No estamos hablando de cualquier exabrupto que diga la gente. O sea, que hay una especie de prevención absoluta de aplicar este 510, sobre todo con la extrema derecha. Tengo que hablar así, luego puedo tener matices, ¿eh? Pero es la sospecha mía, que es un tipo muy abierto, pero que para la extrema derecha no se quiso aplicar, no se quiere aplicar, y esto es una muestra de que en casos muy graves donde está la agitación neonazi, que es el núcleo duro de donde vienen los delitos de odio, bueno, pues aquí han estado los jueces mirando para otro lado. Un paréntesis, comparemos esto, que es estructuralmente lo mismo, con los delitos de apología del terrorismo. Y ahí va hasta lo constitucional. No puedo detenerme. El constitucional ha dicho que negar el holocausto es inconstitucional y lo han quitado del Código Penal. Y no han entrado en el debate de fondo de qué son las apologías. ¿No? Quiero decir que aquí, que quizá debería haberse intervenido hace mucho, hay una contención, no se interviene nunca, ¿no? O sea que hay mucha ley, mucha ley, mucho titular, no se aplica, ¿eh? Y hay muchísimas absoluciones, algunas con fundamento, otras no sé si con mucho. Pues una web que alberga un videojuego con 20 maneras de matar a una mujer. Ese era el juego. Entras, vas mirando, tal. Absuelto, 510. Pues también temas del Valle de los Caídos, senador Ana Sagasti en el 2013. Un ministro de Justicia que dice barbaridades contra indigentes, se archiva la querella. También otros casos de revisionismo neonazi, etc., ¿no? O sea que, pero hay algunas absoluciones tremendas. El caso Albiol se absolvió, ¿no? Pues igual, no sé, yo tendría que entrar en detalle, igual soy un partidario de la libertad de expresión, ¿no? Pero hay un caso clavado, el caso Feret en Bélgica, que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en Bélgica le castigaron, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dividido dijo, bueno, está bien, se puede castigar en estos casos, porque un responsable político que dice estas cosas tiene una obligación añadida. O sea que estamos en el límite ya de entrada a donde el derecho penal sí debería estar presente. Aquí ningún problema, se absolvió. Y entonces ponía el caso Maroto, caso Albiol. Es decir, para que veamos el contraste entre la sobremúsculo, parece que somos los campeones de mil preceptos, pero en el fondo no lo aplicamos. Alemania tiene una legislación mucho más precisa, mucho más recortada, mucho más particularizada, pero sí que lo aplica. Lo que tiene lo aplica. Entonces eso tiene un efecto. El poquito que iluminas con el derecho penal tiene que ser la parte más grave, pero tiene que aplicarse, si no, es una broma de mal gusto, porque genera el mensaje contrario. Legislación desplegada sin aplicación es un mensaje de impunidad. Tranquilos, que con todas estas leyes en marcha, aún así podéis hacer lo que queráis. Es el peor mensaje, ¿no? Y por eso no vale solo con la ley, sino cómo se aplica, ¿no? Bueno, y a todo esto hay otro conjunto amplio de preceptos, esos de discurso del odio, luego vuelvo a las valoraciones, ¿no? Hay otro nivel que yo creo que es muy distinto y que tendría que tratarse en el espacio comunicativo público también de manera diferenciada. No es lo mismo los delitos de odio graves, ¿no? Que yo le llamaría, son delitos de odio a violencia de eliminación inminente. Cuidado, estamos muy cerca de la criminalidad organizada, ahí sí, con delitos de discriminación. Esto podría ser perfectamente extrapenal. El que más se está aplicando es la denegación de prestación en el ámbito privado. Tú no puedes entrar a la discoteca. Es un delito de denegación de prestación, es el que más se está aplicando. Entonces esto es lo mismo que una incitación al odio de paso inminente al acto. Y todo parece que es lo mismo, ¿no? Yo creo que estos delitos de discriminación, es la confusión del legislador español que lo ha metido, y esto es lo que se están aplicando, más que 510. Y lo que sí está presente y se está empezando a aplicar, y está bien que lo haga, son las agravantes, lesiones, etc. En el último informe que yo tengo datos de la Ertzaintza sobre Euskadi, hay unos 200 incidentes, un 15% podría ser discurso del odio, y luego el resto, casi un 80%, podrían ser agravantes. Pero agravantes de ese 80%, igual un 10 o un 15% es criminalidad grave, y el resto son
faltas que ahora han desaparecido, o sea, que el conjunto de incidentes, entre comillas, es razonable para lo que estamos oyendo, parece que no. Bueno, depende cómo se miren los datos, claro, si se cuenta todo igual, cualquier infracción administrativa que parece que es penal, entonces parece que estamos dando una imagen distinta, ¿no?, de sobrepresencia, ¿no? Parece que estamos incluso alimentando, ¿no?, la publicidad, ¿no? Bueno. Y hay muchos más preceptos que han entrado en danza, que no puedo entrar, porque como no se sabe, no se conoce la legislación, no se aplica, entonces a veces se utilizan delitos de tratos degradantes. Bueno, hay un montón de preceptos que... ¿Os acordáis el caso del seguidor del Betis? Que le sacude al principio le meten un delito de trato degradante, pero al final se reconvierte en un delito de incitación al odio, el 510. O sea, hay mucha confusión en los operadores jurídicos y muchísimas absoluciones. Bueno, pues todo esto me lo salto. Porque ya veis que hay aquí como para decir yo que son los delitos de odio, ¿no? Entonces hay como una primera conclusión, hay como 4 imágenes criminológicas sobre las que se está pivotando y no es bueno. Normativa específicamente antirracista y antisenófoba, que ese es el núcleo histórico del que venimos. Una normativa genérica antidiscriminatoria, que es otra cosa, es demasiado amplio. Y además está por ahí toda la normativa, que no puedo entrar, no me da tiempo, pero toda la normativa penal contra la violencia de género, ¿qué es? Es lo mismo, o sea, hay un solapamiento, y está habiendo además un solapamiento con la normativa antiterrorista. Entonces, bueno, todo esto es que estamos cargando el Código Penal de posibilidades que en lo que nos interesa a nosotros no se aplican nunca, o muy poco. Y ahora se empieza a aplicar. Se aplica el agravante, se aplica la denegación de prestación privada, pero no se aplica la asociación ilícita, donde está la criminalidad organizada. Yo creo que es el núcleo, tendría que ser el núcleo de Diana. No se aplica la provocación y otros tipos, ¿no? Hay además infracciones administrativas, pero para no pasarme el tiempo, 4 valoraciones. Lehenik eta behin behar dugu zuzenbide penaletik kanpoko legedi serio bat, diskriminazioaren kontrakoa. Lan esparruan, etxe bizitzan, hori guztia publitu beharra dago. Normalean, zuzenbidetik kanpo dagoena. Eta gero pentsatu gauza gutxi egon behar dira zuzenbide penala. Gutxi, garbi, batez ere ahozko delitutan, zenbat eta gutxiago hobe, adierazpen askatasunari lekua emateko, biek elkarrekin lan egin dezaten. Primer punto. No se necesita, o sea, yo trabajo para dejar de trabajar, soy de penal, o sea, que no haya derecho penal. Hay que quitar, o sea, las políticas públicas tienen que ir a una normativa fuerte antidiscriminatoria. En principio hubo una ley, ¿no?, en el 2011, que se quedó en borrador, y que no... los organismos internacionales nos reclaman al Estado español que haga una ley en general de protección del principio de igualdad antidiscriminatoria, como un borrador en el 2011 hasta hoy. Ahí es donde tiene que haber una regulación global de todos los ámbitos civiles para prevenir las prácticas antidiscriminatorias, y ahí es donde tiene que introducirse las infracciones. Y luego hay que pensar una política penal muy contraída, muy clara, sobre casos muy graves. Porque exagerando el derecho penal, te cargas otros derechos y además no es efectivo, porque es que es imposible. El derecho penal se colapsa, porque es una maquinaria extraordinariamente pesada. Tiene un montón de garantías, etc., ¿no? O sea, primer mensaje, ¿no? Luego creo que hay esto lo dejo para la polémica, creo que tanto interés por los delitos del odio, voy a hacer una interpretación maliciosa, pero creo que tengo base, les interesa a los estados porque la están derivando a protección institucional. Voy a provocar un poquito. Vamos a proteger a la Guardia Civil con los delitos de odio. Yo no digo que la Guardia Civil no haya que protegerla, pero tiene un montón de preceptos que protegen a las autoridades públicas. ¿A qué viene delito de odio en el caso de la Guardia Civil? Mucho menos delito de terrorismo. Es decir, está habiendo una derivación, no solo en ese caso, sino en otros, en donde se utilizan los delitos de odio para la protección institucional, no para su origen, que era la protección de las minorías vulnerables, que tiene que protegerse de la cadena final del paso al acto. Sospechoso. Eso pasa en muchos ámbitos. El derecho penal internacional nació para controlar a los estados. Los estados quieren utilizar el derecho penal internacional para perseguir el terrorismo, pero cuando les toca a ellos, porque ellos han cometido los delitos,
como que no les interesa tanto. Siempre hay esa tentación. Aquí hay un poco de eso. Tanta sobreactuación en delitos del odio a mí me parece sospechosa porque no me parece que hay buenas intenciones en el fondo. Se tiene que reducir, proteger a quienes hay que proteger y no expandir, porque nos cargamos la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera, etcétera, para otro tipo de negocios, que no son los negocios que nos traen aquí, ¿no? Y luego, puedo entrar a ello, ¿no? Durante décadas se le ha pedido al Estado español que haga un informe de delitos de odio, y nunca lo hizo. Y empezó hace 3 años, y perdonadme, pero está bien que se haya iniciado, pero es un desastre, porque mezcla todo. Entonces, claro, da 1.200 incidentes, y dice que Euskadi es la comunidad que más delitos de odio tiene. Eso es una barbaridad. Y eso, no sé, los profesores pues tendríais que suspenderles, ¿no? A los que hacen esas estadísticas. Es decir, lo digo medio en broma, pero lo que tiene que ser un instrumento de saber cómo estamos, se convierte en un instrumento de propaganda con fuentes policiales. Y eso hay que ponerle coto. Está bien que haya informes, pero claro, hay que ordenar los términos. Si no damos una buena foto, no vamos a tener un buen diagnóstico. Entonces, menos derecho penal, mejor recogida de datos, coordinación con las fiscalías y con los jueces, formación, porque no saben estos delitos ni cómo se utilizan ni cómo se deben utilizar, y luego evaluar a ver si vamos bien, no cambiar, eso ya es un tema estructural, ¿no? Pero si no evaluamos, pues no, vamos ciegos, ¿no? Y eso se me pasó mucho. ¿Es que haré caso?